Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Tertulia de Amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Hoy contamos con la presencia de dos amigos. Yo les acabo de conocer, pero sé que son amigos por lo poco que hemos podido hablar. Tenemos un mismo espíritu. Lucas y Yelmo, así es. Que venís bien uniformados. Yo casi estaba pensando, los gorros son particulares de cada uno, ¿no? Exacto. Eso es. Porque hay otro hermano y casi le iba a pedir que me dejara el suyo, pero si son particulares, no vamos a hacerlo, ¿no? Sois representantes de una entidad que se llama Legendarios. Es un nombre así muy especial, ¿verdad? Exacto. No sé si me podéis contar un poquito qué es eso de Legendarios. Legendario, pues incluso viene de leger y cuando lo buscábamos en Google hablaba de la historia, ¿verdad? Que dejan los valientes, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros creemos, ¿verdad? Que el hombre está hecho para hacer historias. Si nos damos cuenta, incluso nosotros conocemos al Señor Jesucristo por medio de la historia que se cuenta de Él. Ajá. Y Él enseñaba contando historias, ¿verdad? También. Entonces es muy importante que nosotros podamos dejar una historia, como decimos nosotros, digna de ser contada, ¿verdad? Y eso es parte de lo que creemos de que eso es realmente Legendarios, dejar Así alguna que cada una huella persona, en la historia. lo que yo entiendo, cada persona tiene que ser alguien que produzca un cambio en la historia que le rodea, ¿no? Exacto. Eso es. Es decir, no ser alguien que pasa sin pena ni gloria, sino alguien que es un héroe. Eso. Yo creo que parte de esto es que nosotros decíamos del movimiento Legendarios es también regresar el héroe a cada casa. Regresar ese héroe cazador a cada casa, ¿verdad? Porque que es mucho de lo que hemos visto que se ha perdido. Claro, vivimos en una época en que ser hombre, ser varón, es decir, está casi en desuso como algo vergonzoso, ¿no? Por esa pérdida de identidad. Sin embargo, la Biblia nos habla que tenemos que comportarnos varonilmente. Ajá. Eso es. Así hablar más recio. Eso. No, yo recuerdo cuando hice el servicio militar, vinieron personas de diferentes ramas o armas del ejército para captar a los reclutas para que fueran a sus diferentes armas, ¿no? Y entonces estaban buscando pues los legionarios, los paracaidistas, diferentes, ¿no? Y yo recuerdo un cabo primero que nos habló al grupo en el que yo estaba. Dice, si te quieres hacer hombre, vente a la legión. Bueno, no sé si era la legión o a los paracaidistas o lo que fuera, ¿no? Y yo le dije, bueno, todo depende del concepto que tengas de hombre. Yo todavía no había encontrado al Señor, pero tenía algunas cosas bien claras, ¿no? Pero muchas veces el problema es que la figura del varón se ha diluido, ¿no? No sé qué idea tenéis vosotros de lo que es un varón, o cómo pensáis que debe de ser un hombre, con sus letras, con todas sus letras. Con todas sus letras. Yo creo que una de las cosas más importantes y una de las figuras que es nuestra guía, vamos a decir, es lo que llamamos nosotros el legendario número 1, que es básicamente que es Jesús. Entonces, lo que más enfatizamos es que Él sea nuestra imagen, en volver a poder recuperar la imagen de Él hacia nosotros mismos. Eso sería una de las... Jesús es el varón perfecto. Sí, Eso es. y si nos damos cuenta, Él estuvo dispuesto, ¿verdad?, a entregar su vida, ¿verdad? Nosotros uno de nuestros lemas es dar la vida por los amigos, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Creemos nosotros, pero que primero empieza en el hogar, ¿verdad? Que nosotros estemos dispuestos a... Y creo que es parte de lo que se ha perdido de la figura del hombre, Claro. de ese hombre proveedor que debe ser. Es cierto, la mujer puede, ¿cómo se llama?, proveer, ayudar y todo, pero sin quitarnos esa responsabilidad que nosotros tenemos que tener, de estar dispuestos a dar la vida por ellos, si no es solamente, como decíamos, del punto de vida, de perder la vida, sino que todos los días ocupar nuestra vida
por darles un mejor ejemplo, por llevarles lo mejor a nuestros hogares, ¿verdad? A nuestras familias. Entonces, ¿entendéis que de alguna forma el hombre ha dejado sus responsabilidades y las deja en manos de la mujer, evidentemente? Sí. Y hay muchas mujeres que están dispuestas a asumir esa responsabilidad. Totalmente. Y yo sinceramente creo que uno de los grandes problemas que tiene la familia es por dejación del hombre de su responsabilidad, ¿no? Y nos están vendiendo que, bueno, el hombre y la mujer son iguales y no son iguales, gracias a Dios, ¿no? Y cada uno tiene su lugar importante, la mujer es muy importante, pero cada uno tiene su lugar, ¿no? Es que ha repetido ya 2 veces el tema del hogar, ¿no? Que la importancia que le dais al rol padre. del hombre, sí. ¿no? De padre, esposo. De padre, de esposo, de ser jefe, o sea, de ser el proveedor, de ser el jefe. De ser la autoridad, ¿no? La autoridad, sí, sobre todo la autoridad espiritual. A veces pasa eso, ¿no? En la vida, en el camino perdemos realmente el rumbo y perdemos lo que es la esencia que Dios puso en nosotros, que es súper importante, que seamos la cabeza espiritual, la cabeza de nuestros hijos. Y muchas veces nos dejamos influenciar por todo lo que el mundo nos está llevando, ¿no? Por estas oleadas que están viniendo de pensamientos y realmente también el hombre pierde esa función y afecta muchísimo a la familia espiritualmente y eso enfatiza mucho Legendarios, en que recuperemos el diseño original que Dios nos puso, que realmente tomemos la responsabilidad, porque a veces los hombres sí tendemos a soltar esa responsabilidad, claro. o es más fácil que la mujer toma la responsabilidad, ¿no? Nos perdemos en el camino y dejamos que ella haga todo y cuando te das cuenta la familia está siendo disfuncional, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, de recuperar nuestra imagen. Hace años, bueno, yo estaba liderando un hogar con varios matrimonios, ¿no? Y me vinieron los maridos a decirme, oye, les tienes que decir a las mujeres que callen en la congregación, ¿no? Y yo le dije, sí, vamos a hacer una reunión con las mujeres, pero primeramente el primer versículo que voy a utilizar es ese que dice, no seáis como el mulo o el caballo sin entendimiento que necesitan ser agarrados con arneses. El problema no es que la mujer, sino es que el hombre hace dejación de autoridad. Y la autoridad significa responsabilidad, entrega y servicio, ¿no? Exacto. Es total. No es cuestión de pelea. Hay un tema que muchas mujeres dicen, ¿no? Que el tema del machismo, ¿no? Y de hecho, bueno, tú, Yelmo, eres centroamericano y ahí hay mucho problema culturalmente, ¿no? De una imposición del hombre a la mujer desde una perspectiva de fuerza, ¿no? Más que... es algo que ocurre, sí, ¿no? Sí, es algo que incluso lo podríamos ver como que en las sociedades que nosotros pues tenemos 22 grupos étnicos, ¿verdad? Entonces que algunos lo miran como normal, ¿verdad? Como normal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros entendemos, ¿verdad? Que no es a ese nivel el que nos llamamos, pues realmente nosotros estamos, por eso si algo habla este movimiento de Legendarios es de que nosotros podamos ser admirados, claro. ¿Verdad? Y yo creo que cuando uno admira a una persona, uno la quiere seguir, ¿verdad? Claro. Porque uno dice, bueno, si sigo a este hombre, este no me va a llevar a perder, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi suegra le decía a mi esposa, cuando éramos novios apenas, le decía, con este hombre te va a ir bien. Y hasta después me lo dijo ella, ¿va? Porque le decía, porque yo me levantaba a las 4:30 o 5 de la mañana para ir a trabajar. Y ella levantaba a mi novia, que ¿cómo se llama? Por supuesto a mí me dejaban a dormir aparte, ¿verdad? Pero la levantaba que me hiciera comida. Entonces me decía ella, mi mamá, ¿cómo te admiraba eso? Me decía ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo entiendo que nuestra cultura tiene esa parte como de machismo, pero también hemos visto que al estar estos hombres así, que están pues perdidos en
pues en los vicios y todo, han dejado eso a las mujeres. Y yo creo que también de ahí es que viene, porque están muy abandonadas las mujeres, muy abandonadas las familias. Y lo que se ha vuelto, y que yo he visto, más que el machismo, lo he visto en Guatemala también, es el matriarcado, ¿verdad? El que les toca a las mujeres tener que sacar adelante a su familia. Y todo eso, ¿verdad?, es culpa de que los hombres no hacen lo que tienen que hacer. Han perdido su lugar. Estaba viendo tu visera, y es 312. El 312, ajá. Así que, me explicaron antes que a cada persona que participa en las actividades de legendarios le asignan un número. Y 312 tiene que ser que eres uno de los más antiguos, ¿no? Sí, un poquito. Del movimiento, ¿no? Ajá. Entonces, el movimiento comienza en Guatemala. Sí, comienza en Guatemala en el 2015, por la necesidad que se veía de lo mismo, de que, los líderes estaban prácticamente, empezaban en la iglesia, pero sus matrimonios estaban desordenados, como que no lograban quitarse muchas cosas, ¿verdad?, de la mente. Eso que decía usted muchas veces del machismo, muchas veces, o sea, yo me recuerdo, mi papá fue pastor y pues mi papá llevaba su Biblia aquí, un hombre elegante, ¿verdad?, de traje y todo, y siempre él iba adelante y atrás iba mi mamá con los hijos y todo. Pero realmente podían a veces ellos perderse porque no había un grupo de hombres a su alrededor. Yo me recuerdo que los pastores muchas veces les tocaba estar solos, ¿verdad? Y si algo nos dimos cuenta nosotros, y por eso se inicia ese movimiento, porque es una herramienta para las iglesias, una herramienta eclesiástica en la que los hombres se puedan acuerpar. Por eso es que, nosotros decimos que nosotros nos alimentamos de los testimonios, ¿verdad? Y es de que cuando yo a veces me siento solo, cuando yo a veces he pasado alguna cosa y la cuento con los demás hermanos, ellos me ayudan a superar eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a la montaña y aprendo a apreciar todas las cosas que tengo en mi casa, aprendo a apreciar todos los recursos que tengo y descubro todas las capacidades que hay en mí, empiezo a ser un mejor servidor, empiezo a ser un mejor padre, nosotros tratamos de darle a los hombres herramientas para que ellos puedan ser esos líderes ejemplares, para que ellos puedan realmente en sus casas, como en sus iglesias, como en cualquier lugar que estén, en sus trabajos, puedan ser ejemplares. Ajá. Y Lucas, a ti te veo un 45.787. Wow. Del año 15, es decir, estamos hablando de 10 años prácticamente desde que inició el ministerio, ¿no? Sí. Tú ahora eres el coordinador nacional en España, es decir, que tiene que haber más números que el tuyo. Sí. Ya vamos por el 179.000, una cosa así. Entonces yo, por ejemplo, yo hice mi top hace como 2 años. Bueno, luego hablamos de lo que es el top. Sí, pero el top. Porque en España un top es un síndrome... Vale. Sí, vamos a decir el evento. Yo hice mi evento, vamos a decir, hace como 2 años en Arizona, más o menos. Y bueno, en ese momento los legendarios íbamos por el 40 y algo mil. Entonces yo soy el 45.787. y bueno, ahora ya somos como casi 180.000 legendarios y va creciendo, gracias a Dios va creciendo. Hablabas, Yelmo, del tema del testimonio. Yo miré en la página web, por cierto, la página web vuestra es legendariosespain.es, ¿no? Spana. Legendariosespana.es. .org. Digo, por si alguien quiere entrar y ver un poquito. Y a mí me llamó mucho la atención que hay hombres evangélicos de referencia muy conocidos. Bueno, por decir a alguien, Marco Barrientos. Marco Barrientos para mí es un hombre tan excepcional. Yo le he conocido en espacios cortos y sé que es un hombre de Dios muy especial, ¿no? Pero él es, no sé qué número tendrá, pero es parte de vuestro movimiento, ¿no? Eso es. Y como él, otros hombres de referencia. Quiero decir que luego el legendario no pertenece a un grupo, a una secta ahí dentro del
cada uno sigue en su iglesia, con su, o en su ministerio, con su actividad, ¿no? Y van participando y como entiendo que decías, luego si hay en los momentos de dificultad o de crisis os podéis apoyar mutuamente, ¿no? Y también imagino que habrá tiempos de edificación mutua o lugares de contacto y todas estas cosas, ¿no? Es decir, eso es un lugar de apoyo para antes decías, para la iglesia y sobre todo para cada varón, ¿no? Yo creo que es tan importante que los hombres asuman su responsabilidad como hombres y no como machismo. Como algo machista. No desde la imposición violenta. Desgraciadamente, en España cada año están siendo asesinadas como medio centenar de mujeres, un año más, otro menos, pero por ahí anda, algunos niños por sus varones. Luego dices, sí, pero hay mujeres que también matan. El problema es que los hogares no estén benditos porque se dio vuelta a la realidad de la que Dios quiere, ¿no? Yo no sé, Josué dice que yo y mi casa serviremos al Señor, pero me llama la atención que él dice yo y mi casa. Primero yo. Es decir, imagino que es uno de los principios que tenéis vosotros, ¿no? Primero yo tengo que ser ejemplo, testimonio, servicio, entrega, dedicación. Totalmente. Y la provisión en España, en la generación de mis padres, por ejemplo, el padre era el proveedor del hogar, pero en los temas naturales. Y el padre de familia tiene que ser proveedor. Antes algo comentaste, espiritualmente, emocionalmente. Pero físicamente. Para dar hay que tener, ¿no? Exacto. Para dar hay que tener. Y yo no sé si se explica o se predica mucho en las iglesias sobre el rol y la responsabilidad paterna de los varones. No sé si se no sé yo creo que no se predica lo suficiente. No se predica lo suficiente. No somos conscientes los hombres de la afectación que tenemos realmente hacia los hijos, ¿no? Y obviamente hacia nuestras mujeres también. Pero sí que es un porcentaje. Hace poco estaba oyendo estos típicos porcentajes que dicen de la gente que luego tiene problemas en el futuro, ¿no? De delincuencia o tal. Y casi siempre uno de los factores más importantes es que en el 90 y pico % no ha habido una figura paterna. Entonces, a veces no somos conscientes de lo importante que es nuestra figura y realmente hacer un buen rol en todas las áreas, ¿no? de la familia, sobre todo en los hijos, que les transmitimos, que les enseñamos. Porque hoy día lo que está pasando en la sociedad es que están siendo adoctrinados por cientos de cosas. Y nosotros podemos decir, no, sí, yo soy un buen padre, me voy a trabajar, tienen de todo, comen esto, el fin de semana comemos. Pero si uno no hace ese trabajo espiritual de saber qué enseñarles, de protegerles de muchas cosas, en la tele, entonces, los niños, van a crecer. Incluso usted decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros tenemos entre todas las iniciativas que tiene Legendarios, tenemos un movimiento que es de padres e hijos. Yo les decía, es tan importante cómo es que la Biblia dice, y haré volver el corazón de los padres yo es que estaba pensando exactamente lo mismo. Y termina el Antiguo Testamento con ese testimonio. Pero, y no dice, y muchas veces de las actitudes que uno dice de machismo y que dice, es de que no, es que me tenés que hacer caso, es que me tenés que... Me recuerdo yo muy bien que una vez escuché a mi papá decir, es que vos... ¿cómo se llama? No lo buscan a uno como querer quedar bien con uno, ¿verdad? Entonces, yo decía, realmente es el padre el que se tiene que acercar al hijo para tratar de comprenderlo, ¿verdad? Y uno iba viendo algunas cosas en sus papás y yo a mi papá lo admiré en muchas cosas porque él sin tener papá, sin haberse criado con su papá, sin su papá, él tenía muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Y él realmente a veces nos corregía
y después nos, como decía, tal vez no como dicen los psicólogos, uno tiene que corregir y el otro tiene que consolar. Él a veces nos corregía y después nos consolaba, ¿verdad? Y nos explicaba, mira, mi hijo, y esto. Que es como hace el Señor, ¿verdad? Que es como hace el Señor. Y él me decía a mí algo, y él me decía, fíjate que uno tiene que ser buen padre y dejar un buen ejemplo a los hijos, porque ¿sabes qué es lo triste? Me decía, que si uno no es un buen padre, a los hijos les va a costar relacionarse con Dios, porque a Dios le decimos papá, claro, me decía. La revelación de Dios como padre. Ajá, entonces hasta en eso, ¿verdad? Que afecta. Es tremendo. El profeta Samuel no fue educado por sus padres, sino que fue educado por un educador que fue un mal educador de hijos. Sus hijos fueron unos sinvergüenzas, ¿no? Y resulta que luego cuando los hijos de Samuel también se pierden, toman el ejemplo de Elí, no el ejemplo de Samuel, y vuelven a hacer lo mismo que habían hecho los hijos de Elí. Qué importante. Claro, puede darse el caso y decir, ya, pero es que yo no he tenido buenos padres, pero yo tengo que sanar ese área en mi vida, porque no puedo seguir transmitiendo a mis hijos la maldición que viene anteriormente. Es tremendo que la Biblia dice que visitaré la maldad de los padres hasta sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Pero eso se puede cortar. Y hará misericordia a 1000 generaciones de los que sí aman su nombre. Y yo digo, a mí me encanta eso, porque yo creo que tal vez lo que tenía Elí era que estaba muy enfocado en el servicio, si lo queremos ver así. Y Samuel eso fue lo que aprendió, porque mi mamá decía, Samuel fue patriarca, o sea, porque juzgaba, fue juez. Sí, fue juez. ¿Verdad? Y fue profeta. O sea, un cargo que nunca nadie tuvo. O sea, yo digo, ese hombre seguro estaba muy ocupado, pero se le perdieron también sus hijos. Entonces, yo creo que si algo tenemos que recuperar, y algo buscamos nosotros también con el movimiento de Legendarios, es recuperar ese enseñar todos los días a nuestros hijos. El que le podamos dejar ese ejemplo. El que podamos hacer. Y a mí me encantaba algo, y es que dice, ¿cómo no se lo he de contar a mi amigo Abraham? Que él le ha de enseñar a sus hijos después de él a que busquen mi nombre. Entonces, uno dice, yo quisiera ser amigo de Dios, pero para ser amigo de Dios tenemos que asegurarnos que nuestras generaciones lo busquen a Él. Y es parte de lo que nosotros tratamos de promover, que no solo nos libremos nosotros, sino que entendamos que al recuperarnos nosotros, al estar bien nosotros, tenemos que dejar un legado y tenemos que contagiar eso a nuestros hijos, a nuestra esposa y a todos los que están a nuestro alrededor. ¿No entendéis que de alguna forma el funcionamiento del día a día de la Iglesia está fallando en estas áreas, ¿no? en el área familiar, ¿no? Porque yo recuerdo una vez una reunión con obreros de nuestro ministerio, y yo les dije, mira, tengo un conflicto, tengo dos palabras para compartiros y no sé cuál de los dos compartir. Y les dije, entre los velos del templo y el sexo de los ángeles. Y se quedaron así como diciendo, ¿qué viene? No, es que a veces en la iglesia estamos muy preocupados de los mobiliarios, de los detalles, del tabernáculo, yo qué sé, todas estas cosas, ¿no? Y lo fundamental, primero, lo básico, es la relación, primero con Dios, por supuesto, con Dios como Padre, con Jesús como hermano mayor, es decir, esa cercanía que nos puede llevar luego a poder ser buenos padres para nuestros hijos, ¿no? La Biblia dice que vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas, pero Dios quiere que seamos buenos padres y buenos esposos. Exacto. Y buenos en todas las áreas de la vida, ¿no? Dios quiere que seamos buenos, ¿no? Y por eso yo digo, muchas veces la Iglesia está preocupada por cosas que son superficiales, cuando no entra en la realidad de los conflictos. Y qué bueno que... Yo el otro día cuando escuché vuestro ministerio dije, esto es, yo creo que merece la pena. ¿Y qué proponéis a los hombres que nos estén escuchando para que puedan despertar? Es decir, despertar a los valientes. Vamos a tocar trompeta y tambor, ¿no?
y hoy estamos aquí para tocar trompeta y tambor. ¿Qué legendarios que ofrece a los hombres que quizá un hombre ha llegado a una iglesia, tiene yo creo desórdenes por todas partes, ¿no? Exacto. Yo creo que como estábamos hablando ahora, uno de los fines más importantes, yo creo que tiene Satanás, y de hace muchos años, es destruir la familia. O sea, si nos damos cuenta de lo que está pasando de aquí hace muchos años, es que se está destruyendo totalmente la familia. Yo creo firmemente que Legendarios es una herramienta para restaurar la familia también. Entonces, los hombres van a tener muchas herramientas. Cuando sale uno del top, yo creo que el top para mí es como... No, ¿qué es eso del top? El top, bueno, perdón, el evento de 4 días, ¿vale? Lo que hacemos es salimos... Tenéis un evento de 4 días, 4 días que le salimos, llamáis top. Eso es. Top por tope o por estar... Es que ¿cómo se llama? Antes se llamaba reto extremo de carácter. Ya después le pusieron, yo creo que por marketing dice uno, pero se llama track outdoor de potencial. O sea, realmente es, si lo quisiéramos ver en español, sería que nosotros vamos a la montaña o una caminata en la que nosotros vamos a sacar el mejor potencial que tenemos. Es un reto de 4 llamáis a la gente a estar en un reto. Es un reto de 4 días. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿De supervivencia? No, mire, pues, primero que nosotros creemos de que... No quieres dar muchos detalles. Pero yo le digo, cada vez si nos damos... Si nosotros... ¿Cómo empieza esto? Que cada vez que el Señor quería hablarle, ¿verdad? Así como a Moisés, o incluso el Señor Jesucristo, usted sabe, ¿a dónde iba? A la montaña, ¿verdad? Se alejaban y todo. Entonces... ¿Nosotros qué ofrecemos? Que en el entorno en el que nosotros llevamos a los hombres van a poder escuchar la voz de Dios. Eso es lo que sí les podemos salir ofrecer. del ruido, de la rutina del día a día, ¿no? En esos 4 días yo siempre digo que el top es algo como, vamos a decir, uno va viviendo procesos, ¿no? En la vida. Yo creo que yo personalmente he ido viviendo pues, procesos de sanidad, de cosas que me han pasado, etc. Entonces, lo que hace el top realmente es... En esos 4 días, algo tan condensado, pero tan potente, que te mueve realmente el suelo, te crea como un shock y realmente te da muchas herramientas para volver y decir, bueno, esto es lo que he vivido y te da muchas herramientas para recuperar muchas cosas, para recuperar sueño. El que participa en un evento de esos, no vuelve una vez, solo una vez. Es que al final solo una vez se puede vivir. El reto es solamente solamente una vez, ¿no? No, pero, es decir, a no ser que sea alguien que ministra a los demás, imagino. Es que todos fuimos a recibirlo una vez. ¿Por qué es que es una sorpresa? Porque uno lo va y cada evento es una sorpresa para uno, ¿verdad? O sea, tiene un montón de eventos, o sea, caminata y todo, y cosas físicas, cosas del carácter y todo. Pero la siguiente vez uno ya sabe cómo funciona, ¿verdad? Entonces uno va a servir. O sea, lo que nosotros somos servidores. Entonces, pues unos han ido a 5 eventos, 10 eventos, 20 eventos, lo que sea. O sea, uno sigue en el movimiento. Pero solo se vive una vez porque es como una sorpresa, ¿verdad? Después uno sabe cómo funciona el evento y entonces uno... Entonces, es un tema... Uno se vuelve como... en el que te dicen, tú confía. Exacto. ¿Por qué? Porque ha habido personas que entraron de una forma y salieron de otra, ¿no? Así es. Imagino que también habrá gente que fracase, es decir, ¿o no? Pero cuando usted le llama fracaso, ¿qué es? Que salga igual que entró. Es decir. Eso, mire, pues, realmente esto como cualquier movimiento, yo creo que, ¿cómo se llama? Si no le damos un seguimiento adecuado, es malo, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos que es una herramienta eclesiástica, porque uno tiene que regresar a ¿cómo se llama? A su iglesia, a seguir siendo a su realidad, ¿verdad? A su casa, a estar con sus hijos. Nosotros decimos realmente la montaña empieza cuando usted sale de su evento, ¿verdad? Ahí es donde realmente sale la montaña. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros... Es un reto para la vida, ¿no? Para la vida. Realmente le sirve a uno como un reinicio, ¿verdad? Yo les digo, como usted decía, ¿qué ofrecemos? Yo les digo, como por testimonio propio, uno logra encontrar ahí una cantidad de potenciales o de virtudes que uno tiene que nunca se las había encontrado. Uno llega a la montaña y uno puede verse, definitivamente uno a veces dice,
como decimos nosotros, va, que ore aquel, o que aquel lo haga, o que no sé. Pero ahí nos vemos enfrentados a que sí o sí lo tenemos que hacer nosotros. Entonces ahí entendemos que sí tenemos esas capacidades. Tenemos esas capacidades para hacerlo. Y sale uno dándose cuenta de todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Eso es lo que creo yo que le ha impactado mucho a los hombres, porque logran descubrir eso que tenían adentro y no lo habían podido sacar. Entonces, es muy, muy bueno, y por supuesto, hay personas que, ¿cómo se llama? No es un 100%, ¿verdad? Usted, pero sí es bien alto el porcentaje de los hombres que siguen sirviendo, que siguen sobre todo cuando se dejan acompañar y cuando siguen ellos en sus iglesias. Imagino que se potencia el altar familiar, que al día siguiente tienes que levantarte a la mañana y llevar a tu familia la presencia de Dios, ¿no? Yo recuerdo una vez el culto de oración de la iglesia en la que yo estaba pastoreando en ese momento, ¿no? Yo no pude estar en el culto. Y le pregunto a un hermano, ¿qué tal el culto de oración? Y me dice, un aburrimiento. Y le digo, ¿no te da vergüenza que tú estando allí, ese culto de oración haya sido un aburrimiento? Es decir, no te quejes de que los demás no han tirado del carro, sino que has sido tú el que no has tirado, ¿no? Yo creo que esa es una responsabilidad. Muchas veces en la iglesia la gente critica al grupo de alabanza porque no estaba ungido, o al predicador que no estaba ungido, pero dices, pero el ungido tienes que ser tú, ¿no? Sí, porque a veces a la par de uno, y eso es bien, bien duro, porque ahí es donde tenemos que entender que la dureza está en nosotros. Porque muchas veces mira uno y él está, y pasa mucho en los hombres, ellos todos serios, y la esposa va de llorar y compungida y todo. Entonces, o sea, o estaba bueno o estaba malo, ¿verdad? Y realmente es porque no tenemos un acercamiento con Dios. Es como en la universidad. Si uno estudia su tema antes, cuando llega uno ahí, se le hace más fácil. O sea, si uno tiene su devocional familiar, si uno lee la palabra, entonces uno logra deleitarse más en la presencia de Dios y entender más también, porque ya viene uno en un proceso. Pero si uno solo es cada 8 días o cada 15 días que uno logra ir 1 hora a la iglesia, eso cuesta ser transformado de esa forma. Entonces tenemos que entender que la búsqueda tiene que ser a diario. Tiene que ser día a día. Eso es lo que hace también el reto, vamos a decir. Las partes por las que vamos pasando dentro del reto, pues tienen muchas enseñanzas que están directamente enfocadas a nosotros, a los hombres, a muchas de esas carencias, ¿no?, que tenemos. Que, por ejemplo, las mujeres son más dispuestas, tienen más facilidad para hacer todo ese tipo de cosas, de ponerse a orar. Entonces, pues, ese tipo de enseñanzas son las que se dan para eso, para hacernos entender que realmente podemos, que realmente es nuestra responsabilidad también, porque a veces simplemente lo hemos soltado en la mujer, no, mamá te va a enseñar esto, todo, y recuperar, ¿no?, esa posición nuestra. Como... Fíjate, una vez también algo que me ocurrió, y es que yo sé las fallas que hay alrededor de estas cosas, ¿no? La escuela dominical en la iglesia la llevaban 2 jóvenes que tuvieron que marcharse, y yo hablo con los padres y les digo, mira, no puedo ofrecer a nadie para llevar la escuela dominical, debéis de asumir la responsabilidad, no sé, alguno de vosotros, ¿no? Y ninguno quiso. Dice, no, esa es una responsabilidad de la iglesia. Y dice, no, ese es el gran problema. Dejamos a nuestros hijos en manos de profesionales o alguien de la iglesia que eduque en las áreas espirituales a nuestros hijos. En el colegio, en las áreas naturales o en los conocimientos técnicos. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los padres asuman la responsabilidad de educar a sus hijos. Un hijo es un regalo de Dios, y si tú malogras a tu hijo, muchas veces decimos, no, la sociedad, el entorno, no, es la responsabilidad propia. Y dices, es que a mí esa responsabilidad se me hace muy grande, muy fuerte. Claro, pero Dios nos puede hacer buenos padres por su gracia, ¿no? Y yo creo que es tan importante que
que ese mensaje llegue a los hombres, ¿no? Es decir, no, el ser hombre significa asumir las responsabilidades. No evadir la responsabilidad. Esa responsabilidad. Y si no eres capaz, Dios te quiere capacitar para que seas un buen esposo y un buen padre. Un buen padre. Y luego puedes ser pues, un buen gestor en el trabajo que realices, pero en la piedra de toque de nuestra vida va a estar ahí. La hombría, en realidad, va a estar ahí, ¿no? En que tú puedas generar hijos dignos porque en ti hay dignidad, ¿no? Yo creo que va por ahí un poquito el asunto, ¿no? Totalmente. Me da como casi que me sonrío porque usted dice que casi que dice nombres de algunos temas que tratamos ahí, ¿verdad? Directamente casi que dijo el nombre, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo se llama? Sí, yo creo que es devolvernos y entender que la responsabilidad es de nosotros. A mí me impactó mucho. Y fíjese que nos encanta el evento porque cada cosa, desde que se inscriben y hasta hacer su maleta, todo lo que todo es una lección. Todo es una lección. ¿Y cómo se llama? Y es bien increíble porque en todo el Señor le va hablando a uno, ¿verdad? Yo me recuerdo que, ¿cómo se llama? A mí, mi esposa me hizo la maleta. La realidad de las cosas es que mi esposa me hizo la maleta. Y entonces ya cuando estaba yo en la montaña no encontraba yo nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Y llegué al punto de enojarme contra ella, porque yo dije, ¿será que me echó esto? Se olvidó de esto. ¿Será que no me...? Y entonces, de repente nos dieron un tema y entendí yo que la responsabilidad tendría que haber sido mía. Entonces, fue de lo que más me impactó, porque así vivimos. No solo no tomamos nuestro rol, sino que se lo dejamos a nuestra esposa y aún así la tratamos mal. Luego nos quejamos de que no hizo lo que tenía que hacer. Cuando ella supuestamente no hizo lo que tenía que hacer. Ahora algunas mujeres se están riendo. Ahí era nuestra responsabilidad. Seguro. Eso es muy importante. Yo es que mi esposa me hace la maleta habitualmente. Pero claro, me dice, luego no te quejes, revísalo. Revísalo. Porque debes de supervisar las cosas de tu vida, ¿no? Y definitivamente el responsable establecido por Dios en un hogar es el varón. Es el varón, así es. Estoy pensando que hace poco en una boda, el padre de la novia le dijo a su futuro yerno, solo un consejo te doy, que te portes varonilmente. Y hay un tema... Hay un tema en la Biblia que, por ejemplo, cuando Abraham envía a su criado a buscar esposa para Isaac, la Biblia dice de una forma muy suave que puso la mano debajo del muslo. No es verdad. No es así. No es verdad. A lo mejor también lo habla. No era así. Sino que lo que hacían era pesar los testículos. Porque el testimonio tenía que ver con la hombría, ¿no? Y de alguna forma Abraham pone su hombría en manos de su criado. Y cuando luego habla de pactos, habla de esa hombría que tiene que ver, como decían, llegó un momento en el que en el papado hubo una papisa que se coló. Y a partir de entonces, cada vez que nombraban, ahora creo que ya no, pero cada vez que nombraban un papa, había el camarlengo, quien fuera, tenía que pesar los testículos del... Y de alguna forma, aunque no físicamente, deben de ser pesados los atributos masculinos, ¿no? Dice, para eso Dios te dio tu masculinidad. Dios no se equivocó en hacerte hombre, sino que quiere que asumas la responsabilidad. Y luego, una vez que tú asumes tu responsabilidad, es bendita. Exacto. Eso te vas a sentir desarrollado y fortalecido en tu identidad, ¿no? Desgraciadamente hay muchas personas que no tienen una identidad clara de quiénes son.
ni siquiera de su... yo no voy a hablar del género, porque eso es eso está fuera de la Biblia, pero sí de la hombría, ¿no? Que creo que es importante, volvemos a despertar. Top. Ahora tenéis programado uno ya mismo. Ya mismo, Sí, del ya. 19 al 22 de febrero, lo tenemos programado. Y En el vamos a monte va a empezar. hacer frío. Esperamos que por lo menos no nos llueva, eso esperamos. Bueno, pero, y si llueve, pero Si sí, llueve, hemos también lo tenido- vamos a asumir. la lluvia es una bendición de Dios. Eso, estamos, Así. son parte de, alguien decía una frase, decía, cada uno recibe el rec, decíamos nosotros, o el top que se merece, dicen, ¿verdad? Entonces, así lo dice como que dice, O que necesita. Ajá, o que necesita. Sí, porque Sí. yo me recuerdo de que allá llegó un hombre que era instructor de CrossFit a Guatemala, llegó y él dice que cuando nomás le dijeron que iba a ir al evento, empezó y salió más a correr y corría a la montaña y hacía de todo. Y él dice, yo venía físicamente preparado, pero en ese evento nos empezó a llover un jueves y se quitó el sábado en la mañana. O sea, jueves, era una tormenta tropical en la que estábamos. Ajá. Y él dice... Sí, si era en Guatemala que Ajá, sabe llover, sí. cuando Ajá, llueve sabe llover. Eso, sabe llover y se desbordan los ríos y todo. Y él decía, y no se me olvida esa frase porque él decía, si no está la lluvia, yo no hubiera aprendido nada. Dice. Pero solo recibí la lluvia y me derrumbé. Yo venía preparado para todo menos para la lluvia. Dice. Y es eso. Si es necesario que llueva, el Señor nos va a poner la lluvia. Claro. Y si no, pues no. Nosotros queremos pues, que Él controla siempre el clima. Entonces... Pero yo creo que, ¿cómo se llama? Es parte de eso que decíamos que uno logra enfrentar sus temores. Cuando uno va a la montaña realmente logra enfrentar muchos temores. Y muchos le tienen miedo hasta la oscuridad, podríamos decir, pero también al acampar, al estar solos en algún lugar inhóspito. No tener el control. Porque ¿qué hacéis? muchas veces ¿Hacéis vivac o no se puede decir? No, sí. ¿Hacéis montamos vivac o hacéis campaña, montamos tiendas de tiendas de campaña? Ajá. Tiendas de campaña. Tiendas de campaña, ajá. Eso es. Sí, bueno, el vivac es fuera de la Vivac tienda. es solo es como un solamente sleeping. con el sleeping Sí. y la colchoneta. No, montamos tiendas de campaña. Sí, montamos tiendas de acampar y eso. Entonces, ¿Y vais todo el mundo lleva el uniforme? sí, todos los desde el servidores. primer día? Todos los llevan servidores, el los que uniforme. ya somos A los legendarios. servidores sí. Ajá. Y a los demás se les da el día que se marchan. Ajá, Eso exacto. es. Porque Al final, una de pues, las cosas que decimos es que esta camisa que llevamos debajo es de Nosotros la decimos- camisa más cara de nuestra vida. Ajá. Porque esa no te la venden en ningún lado, esa se gana. Entonces, Ajá. es Ajá, uno de no, los... no se vende, se No se tiene vende. que ganar. Hay que Entonces, ganársela. ¿Y hay alguno que a mitad de campamento se agarra y se marcha para su casa? allá tenemos una historia que cómo nos impacta y es de que, fíjate usted, de las mayores promotoras de esto son las mujeres. Ujú. Ellas quieren que su esposo Claro, sea que tengan un legendario. varón, evidentemente. Ajá. Entonces, me recuerdo que en una ocasión un hombre, y era jueves como al mediodía, que ya íbamos en camino, y él decide regresarse, ¿verdad? Entonces, y no le hablamos y todo, pues llegó, y la cosa es que al final él se regresa. Cuando él nomás se regresa, su hija sale corriendo a recibirlo. Y papi, ya veniste. Y nomás lo mira y le dice, ¿y tu camisa? Y cuando le ve la cara que él puso, se pone a llorar amargamente la niña. Y él dice que se le partió de tal forma el corazón que en esa época Que estábamos se volvió atrás. en Guatemala y cada 15 días hacíamos un evento. Y el siguiente evento fue y lo terminó. Ajá. Porque entendió que él siguiendo con esa soberbia y con ese yo soy y yo me lo merezco, lo que quiera él decir, no estaba haciendo el ejemplo que esperaba su familia. Ujú. Y esas historias lo impactan a uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Pero sí, algunos han querido regresarse y todo, entonces se les habla. ¿Por qué? Porque al principio no entienden, ¿verdad? No entienden de qué va eso, pero por eso es que es un proceso. Es un proceso porque a veces nosotros no entendemos los caminos del Señor. Claro. No entendemos por qué Él nos lleva a la montaña o por qué nos aparta. Por qué no. Sí, y eso es porque lo que a nos está veces pasando una se vuelve como Es curioso, la mayoría de las confrontativo. mujeres no quieren tener el protagonismo, sino que buscan un varón. Y eso es lo que muchos no entienden, Ujú. que la mujer, cuando tiene un hombre al que, como decíais, admira, ella está relajada, descansada, y va a ser un beneficio mucho mayor para el varón, mayor. que ocupa el lugar que le corresponde, ¿no? Así que en ese aspecto muchas mujeres están deseando tener un hombre, como decimos aquí, que se viste por los pies, ¿no?
que le da la cobertura y la seguridad que ella en su carácter necesita, ¿no? La mujer necesita sentirse relajada en un hombre que merezca la pena, ¿no? Sí, esto que dice usted, lo decía ahorita una psicóloga. Mi mujer me está diciendo, mira, fíjate, porque era una psicóloga española, y ella hablaba de que la mujer en su mente no está preparada para llevar la carga que lleva el hombre. Por eso es que ellas sufren ahora más de estrés, de depresión, de todo esto, porque ellas, su mente no está preparada. El culpable es el hombre que no asume su rol, ¿no? Que no asumió ese rol. Que tiene que estar haciendo, la mujer tiene que estar haciendo los dos roles, el del hombre y el de la mujer. Y eso no es lo correcto, sino que, sabemos, nosotros creemos, pues eso, en ser hombres honorables, ¿verdad? Y parte de eso es nuestro grito de guerra, que es el AU, que habla del amor, ¿verdad? Lo de los 300. Ajá, ¿no? Como el grito de 300, eso sí, así decía el pastor Chepe, como el grito de los 300, que ellos decían AU, pero nosotros hablamos de la A, ¿verdad? Que es un nuevo nivel de amor, ¿verdad? La H, que es nuevo nivel de honor, y la U, que es un nuevo nivel de unidad. Unidad en el cuerpo de Cristo, pero también unidad en la familia. Unidad en el matrimonio, ¿verdad? O ser honorables de tal forma que no le fallemos, también, ¿verdad? Eso también ha sido una herramienta muy buena entre los hombres. Yo creo que una de las problemáticas que sufrimos los hombres, que somos muy llaneros solitarios, ¿no? Pasamos nuestros problemas y tal. ¿Cómo le voy a contar mi problema a otro? Claro, ¿no? ¿cómo le voy a contar esto a otro? ¿Tal? Y uno de los lemas que tenemos en Legendarios es que hombre solo, presa fácil. Entonces, una de las cosas que hacemos y que uno vive cuando después de que sale del top es esa hermandad, ¿no? Que se crea entre los ¿Y luego legendarios. tenéis consejeros? ¿O no? ¿No tenéis la figura del consejero? Sí, nosotros tenemos... ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos, así como... justo eso, hoy veníamos hablando de eso. Pues ahorita nosotros tenemos el grupo de lo que son los coordinadores y eso, y nos decían, es que mire cómo podemos tratar este tema, ¿va? De alguien que, como dice usted, que no quiera hacer esto, que todo. Entonces nosotros les hablamos, justo como dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros llegamos, les hablamos. Después les hablamos con alguien más y después los confrontamos en un grupo más grande. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a servir a la montaña, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Aparte que hacemos un proceso de santificación, también pedimos que tengan el respaldo de sus pastores, que tengan ya me entienden. Entonces, sí, claro. Y ahí es donde a mí me toca mucho, ¿verdad? Porque la subcoordinación es como tratar con todos los puntos, ¿verdad? Que me dicen, mira, fíjate que estoy pasando esta situación y todo. Entonces yo le digo, va, muy bien, entonces vamos a hacer esto. Y entonces le toca a uno que estar aconsejando, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan superar esas situaciones. Entonces sí tratamos, incluso nosotros tenemos un grupo ahí como ahorita en el top en el que vamos, ¿verdad? Hay un grupo de pastores, ¿verdad? Nosotros que van como de avanzada y van justo para eso, ¿verdad? Para poder tratar esos temas. Así que usted me preguntaba, ¿alguien se quiere ir o alguien se ha ido, verdad? Ellos son los primeros que lo abordan, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para hablarle, mira, fíjate que, ya me entiende, como para tratar de aconsejarlo, acuerparlo y volverlo al redil, si queremos decirle así, ¿verdad? Sí. Entonces... Luego alguien puede pensar que, bueno, potenciar la varonilidad de las personas, puede sonar como un grupo neonazi, ¿no? Algo así, ¿no? Decir, no, se crea una fraternidad, pues como se creó el Ku Klux Klan en Estados Unidos y yo qué sé, cosas de este tipo, ¿no? Que en ese aspecto, ¿qué os une? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vínculos tenéis? Por eso le decía yo que nosotros creemos en el amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros realmente la figura que queremos ejemplificar o queremos llevar en nuestras vidas es la figura de Cristo. Es que el amor es una cualidad varonil. Sí. Que nos han dicho que no, que es femenina. No, y nosotros incluso decimos que nosotros somos inquebrantables ante el pecado, pero quebrantables ante Dios, ¿verdad? Entonces, que nosotros tenemos que... Por eso hablamos del amor y la unidad. Porque yo le digo, si nosotros
seguimos al legendario número 1, que es Cristo, queremos ser como Él, e incluso nuestra meta es que cuando nosotros estemos en la montaña, vean a Cristo reflejado en nosotros. No es realmente, no va de esto de nada militar, no va de nada, ya me entiendes, no es de esto. Incluso decían allá en Guatemala, porque allá decían, ¿será que no están preparando guerrillas? Decían, porque miraban así, que andábamos aquí a con la Rigoberta Menchú, ¿no? Andábamos aquí a grandes líneas, ¿verdad? Entonces, cuando conocían el movimiento, siempre en todos los pueblos salían los niños a gritar, ¡au, au, au! Entonces, ¿por qué? Porque entendían que iba de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos movimientos dentro de legendarios que incluso son ayudas a la comunidad, el RAC, ¿verdad? Reto, ayuda a la comunidad, amor a la comunidad, en la que podemos, parte de mi grupo, nosotros lo que hacíamos era ayudar iglesias, entonces construíamos iglesias y ya me entiende, entonces nosotros también auxiliamos a asilos, casas de restauración y todo eso. Entonces, realmente no va del yo soy el más macho y yo soy el mejor que de todos, no. Es el de una cosa es ser macho y otra cosa es ser viril, ¿no? Ajá, eso. Entonces, entendemos que queremos ser iguales a Cristo, pero Cristo estuvo dispuesto a dar la vida por su futura esposa, familia, ¿verdad? por los amigos. Entonces, eso es lo que creemos nosotros, que realmente tenemos que trabajar en amor. Y yo le digo algo, sí se tiene que tener amor para ir a la montaña con el riesgo de que nos vaya a llover, para ver vidas de hombres transformadas. Eso va de amor, porque porque realmente nosotros, yo le digo, ahorita tenemos meses de estarnos preparando para este evento y así lo hacemos para cada evento, y eso va de amor. Hace poco me comentaba alguien, en los años 80, la gente que se convertía, íbamos a retiros, y uno dormía en cualquier sitio, ¿no? Y nadie se quejaba. Exacto. Pero según ha pasado el tiempo, la gente busca lugares cómodos, de alguna forma los cristianos se vuelven más suaves, más acomodaticios, buscando sitios, es decir, y eso es hedonismo, definitivamente, ¿no? Y la verdad es que un hombre que asume responsabilidades nunca va a estar buscando lo suyo propio, sino que, y definitivamente es más bienaventurado dar que recibir, que, por cierto, yo siempre proclamo que no nos creemos la palabra de Dios porque no la ponemos en práctica, porque si es más bienaventurado dar que recibir, estate dispuesto a dar. Estate dispuesto a dar. Eso es uno de las bases nuestras, ¿no? Vamos a decir, el reto extremo de carácter es una de las primeras cosas que hace, sacarnos de nuestra zona de confort. Claro. Entonces... Y si hay piedras en el terreno, pues te aguantas y duermes con las piedras. Y qué bueno que aprendas a dormir, cualquiera que sea la situación. Pablo está en la cárcel mucho tiempo, alabando a Dios, tanto cuando estuvo con Silas como luego, bueno, en varias ocasiones. Vivir, dice él, ¿verdad? Y yo visité una vez en Roma una de las posibles cárceles donde estuvo Pablo, y se te ponía la garganta, dice, uy. Entonces, en aquella época una cárcel no era como las de ahora, que tienen piscinas y saunas. Digo, no, era un poco más latina. Un poco más complicado, ¿no? Y qué bueno que en la medida en que tú estás dispuesto al sufrimiento, tienes victoria. Y esa H de la que habláis de honorabilidad, eso es una manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿cómo se puede poner me decíais antes que ahora quedan 9 plazas solo, y que estáis preparando otro para marzo. Para marzo, ¿no? Eso es. Y claro, si hay demanda, habrá oferta, ¿no? Es decir, sí. Y qué bueno que, bueno, de hecho, el motivo por el cual os invité aquí es para que haya más demanda, ¿no? Porque yo anhelo que los hombres en las iglesias no estén ahí en segundo lugar, sino que puedan asumir las responsabilidades, no solo en la congregación, porque cuando nos reunimos en congregación, eso tiene que ser una manifestación de la realidad de la iglesia, no el lugar desde donde sale la bendición para los hogares, sino al revés, que la bendición en los hogares se manifieste luego en la congregación.
Estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés. ¿Cómo se pone alguien en contacto con vosotros? Pues pueden directamente ir a nuestra página y allí tienen la información. Es decir, legendarioshispana.org. Y ahí tienen la información. Y ahí pueden ponerse en contacto, según nos escriban ellos, nos ponemos en contacto con ellos. Es decir, el compromiso es responder rápidamente a cualquier persona, vaya o no vaya al... Sí, le podemos dar información del... Cuando es así, nosotros, si alguien está interesado, lo adjuntamos a un chat de futuros legendarios, le llamamos nosotros, y entonces ahí se les va pasando alguna información y eso, porque entendemos que hay muchos que tal vez esta fecha no se le da, pero tal vez se le va a dar a la de marzo o a las siguientes que vayan estando. Entonces, eso es ahí nos están sacando un poquito de lo que es el track. Ese es somos 19 de febrero 19 al 22 de febrero, y ahí vamos a estar. Está un poco de cómo están repartido la cantidad de número de los países. 175.000 marca, que posiblemente irá... Ya somos un poco más. Ya es más, ¿no? Ahí ponen los porcentajes de cada país que tiene. Guatemala y Brasil son los que más. Estamos en más de 20 países. 20.000 guatemaltecos. Todavía no aparecemos aquí, pero ya vamos a aparecer este año ahí en el listado. Qué bueno que podáis, o que hayáis podido venir. Qué bueno que podáis manteneros en ánimo para llevar adelante este ministerio, ¿no? Y a mí me gustaría terminar con una oración. Muy bien. Y Yelmo, con tu número 300, y pues yo creo que eres la persona oportuna para que nos dirijas en oración para terminar el programa. Muy bien. Amante Padre que estás en los cielos, Señor mi Dios Todopoderoso, hoy venimos ante ti, Señor, agradecidos por este tiempo en el que pudimos conversar de lo mucho que anhelamos ser más como tú, Señor Jesucristo, y también de esa pasión que has puesto en nuestros corazones para llevar a más hombres a ser transformados, a volver a esa asignación que tú nos diste, a ese diseño original. Te ruego, Padre bendito, que por favor, hoy por medio, Señor, de este programa, Señor, más hombres puedan llegar, Señor, a esa montaña a escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que nos hables en cada momento, que desde ya toques sus corazones, que quites ese temor que a veces surge, Señor, en ellos para no poder hacer esto, Señor, y que puedan, Señor, sacar ese potencial, poder ser esos hombres admirados en sus hogares, poder ser esos hombres que den ejemplo, Señor, y que enseñen a sus hijos a buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en este movimiento, a llenarnos de pasión por las almas, a poder, Señor, siempre buscar tu presencia en donde quiera que estemos, pero sobre todo a buscar un lugar secreto para apartarnos contigo y escuchar tu voz. Te bendecimos, Padre bendito, Señor, y te agradecemos por este tiempo, por las amistades, porque tú unes propósitos y porque sabes, Señor, que estas palabras que hoy dejamos aquí son puestas por ti y que tú, Señor, darás un fruto de ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos este programa, bendecimos, Señor, a los oyentes, Señor, a los televidentes, y que puedan ellos, mi Dios Todopoderoso, entender que en ti tenemos, Señor, la salida de todo, que podrán ver, Señor, matrimonios restaurados, que podrán ver sanidad en sus cuerpos, sanidad en sus familias, cuando puedan entender, Señor, cuál es nuestra asignación, que es, Señor, poder ser intercesores, poder luchar por nuestras familias, poder luchar por aquello que el enemigo nos ha quitado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos que veremos, Señor, a los hombres de España venir a tus pies y mantenerse firmes, Señor, siendo de ejemplo para su sociedad, para sus familias, Señor, para todos los que están a su alrededor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y normalmente, llegando a este momento, digo, para nosotros la presencia de hermanos como vosotros bendice este sitio, el canal, y nos bendice. Y es de mucha gracia y edificación. Por eso, gracias por ser quienes sois y por haber compartido vuestra realidad con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir el ministerio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Esperamos que haya podido ser un revulsivo que despierte a los varones y que anime a las mujeres a empujar a sus maridos a asumir
la responsabilidad que les corresponde. Por eso queremos un día más pedirle al Señor que bendiga sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.